Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 155. Cuenta atrás. 9 horas, 40 minutos, 52 segundos de pie en un podio en una habitación llena de cámaras y micrófonos, todos apuntados en su dirección por varios miembros de la prensa. Peter comenzó a explicar la última misión que emprendieron los Vengadores. Hola a todos, dice Peter mientras saluda, y su imagen se transmite por todo el mundo. Antes de encerrar a los Kree que les ayudaron a difundir información errónea, Peter les ordenó que silenciaran el mensaje que circulaba por toda la Tierra. Si no lo hacía, bloquearían toda la conferencia de prensa, lo que haría que todo fuera inútil. Voy directo al grano y luego me iré a ocuparme de otros asuntos, así que escuchen, dice Peter, demasiado cansado para responder a las preguntas de los hambrientos reporteros. El ejército alienígena que amenazaba nuestro planeta a través de nuestros televisores y radios ha sido derrotado. Estaban en órbita alrededor de nuestro planeta, esperando para invadirlo. Nosotros, los Vengadores, actuamos con rapidez y lanzamos un ataque antes de que pudieran entrar en la atmósfera terrestre, ya que eso los mantendría a todos alejados del combate. El mundo quedó conmocionado, pues la mayoría de la gente no creía en una invasión extraterrestre. Pensaban que era una especie de engaño orquestado por algún hacker o algo así. Incluso escuchar las palabras de la boca de Spider-Man no influyó en muchos de ellos, ya que era una historia demasiado descabellada. Peter entró en un poco más de detalle y explicó sobre los Kree y Ronan el Acusador, aunque no dijo mucho más antes de retirarse del escenario. Eso es todo por ahora. Cuando tengamos más información, Tony o yo llamaremos a otro de estos, dice Peter mientras se despide y se marcha. Oigo mi cama llamándome, esperen. Grita uno de los reporteros más charlatanes al pasar frente a la multitud. ¿De verdad esperan que nos creamos todo esto sin la menor prueba? Esto pareció despertar la curiosidad de los demás reporteros y periodistas entre el público, quienes comenzaron a gritar sus propias preguntas. Dije que no había preguntas, ¿verdad? Pensó Peter molesto mientras suspiraba, volvía al podio y miraba fijamente a la multitud bajo su máscara. Silencio. Peter no levantó la voz, pero el tono molesto junto con la sensación peligrosa que irradiaba en ese momento parecieron asustar a la multitud y hacerla callar. Tony está haciendo todo lo posible para descubrir cómo volar las naves Kree que hemos requisado, dice Peter con total confianza. En el espacio. Las chispas saltan mientras Tony se sienta en medio de cientos de cables alienígenas provenientes de los paneles de control destruidos de la nave insignia. Ese tampoco, murmura Tony mientras las luces de la nave se apagan de repente, dejándolo a oscuras. Eso no está bien. Estoy seguro de que muchos de ustedes los verán cuando los traigamos a la Tierra. En cuanto a otras pruebas, tenemos muchos supervivientes de la batalla detenidos y sometidos a interrogatorio en este preciso momento. Quizás publiquemos algunas grabaciones de estos interrogatorios más adelante, dice Peter encogiéndose de hombros, acallando a los escépticos por el momento. Ahora, tengo que volver a la torre. Nos vemos. Esta vez, la multitud permaneció en silencio mientras Peter salía del escenario, dejándolos con la idea de que los extraterrestres en realidad podrían haber planeado atacarlos. Lo mismo podría decirse de muchas personas en todo el mundo. 8 horas, 49 minutos, 39 segundos en una oscura sala de interrogatorios de la torre. Fury se sentó frente a un soldado Kree encadenado, ninguno dijo una palabra mientras Fury simplemente lo miraba en silencio. Usando su gran experiencia, Fury primero puso su mirada en los Kree más cooperativos, arrastrándolos hacia adentro y hacia afuera, buscando al que se jactaría de sí mismo o se rompería y comenzaría a contarlo todo. De cualquier manera, obtendría la información que necesitaban. Podría haber comenzado a torturar a los Kree, ya que no eran humanos ni de la Tierra, por lo que, técnicamente, no tenían derechos humanos. Qué lástima que la tortura no sea confiable, pensó Fury mientras esperaba que el Kree que estaba frente a él hablara primero, continuando el concurso de miradas.
La tortura durante el interrogatorio produce información pobre, como diría la víctima, y admitiría cualquier cosa con tal de detener el dolor. Sin mencionar que se lleva a tantos inocentes. El soldado al que ahogan, cortan o dejan morir de hambre podría ser simplemente un hombre reclutado y obligado a servir. La posibilidad de torturar a un prisionero inocente simplemente no valía la pena. Si bien hay un momento y un lugar para las tácticas de tortura, aunque sea en circunstancias extremas y terribles, esta no era una de esas situaciones. ¿Vas a quedarte mirándome todo el día?, preguntó finalmente el Cree. Sí, ¿y ahora por qué viniste a mi planeta?, respondió Fury y lanzó su primera pregunta. El hombre Cree permanece en silencio, negándose a responder. ¿De verdad fue el Tesseracto? ¿O fue solo una estratagema que Ronan urdió para justificar la invasión de un mundo pacífico? Pregunta Fury con insistencia. ¿Justificación? El Cree ríe mientras las cadenas que lo atan tiemblan. No nos importa si su mundo es pacífico o no. Los Cree toman lo que quieren. La cuestión es si la otra parte lo entrega con respeto, o bueno, ya oíste las palabras de Ronan en el mensaje. Sí, pero ya está muerto, comenta Fury mientras coloca una foto del cadáver de Ronan sobre la mesa. Al instante, el prisionero Cree comenzó a fulminarlo con la mirada al ver la imagen de su antiguo líder. La cabeza de Ronan estaba desviada y se veía un hueso asomando por su cuello. Para ser un caudillo alienígena malvado, tu líder murió casi al instante, dice Fury, enfureciendo a propósito al alienígena frente a él. Fue muy decepcionante. Estaba despotricando sobre cómo no podía morir, y entonces mi camarada usó el arma de Ronan contra él y le partió el cuello como una ramita. Este Cree era de una nave separada, por lo que recién se estaba enterando de lo que le sucedió a Ronan. No sabes nada de Ronan, el acusador. El Cree se enfureció mientras tiraba de sus ataduras, intentando atacar a Fury, quien permanecía impasible. Es el Cree perfecto. Ronan encarna todas nuestras antiguas y sagradas costumbres. Bueno, creo que quieres decir que era el Cree perfecto. Fury sigue hurgando en un avispero. La verdad, por tu explicación, esperaba más. Después de todo, murió tan fácilmente, cállate la boca, maldito simio. Bramó el Cree con odio mientras forcejeaba contra sus cadenas. Sabes, muchos humanos me han llamado racista, pero nunca a un extraterrestre, comentó Fury, pues le pareció entretenido el escenario. Mirando desde las cámaras, Natasha y Clint no pudieron evitar quedarse boquiabiertos ante lo que dijeron los Cree. ¿Puede un extraterrestre ser racista?, pregunta Natasha con mirada pensativa. Probablemente, pero creo que estaba insultando a todos los humanos, no solo a... Bueno, ya sabes, responde Clint mientras vuelven a mirar el monitor. Al ver que el hombre que estaba frente a él encontró divertido su arrebato, el Cree continúa luchando contra sus ataduras por un momento antes de finalmente darse por vencido. Respiración pesada. ¿Crees que se acabó, verdad?, dice el Cree mientras recupera el aliento. ¿Crees que tu planeta está a salvo? Fury no responde y espera a que se explique. Fuimos los primeros en llegar, dice el Cree con una sonrisa triunfal. Cuando el ejército de Thanos descienda sobre este miserable planeta, ustedes, simios, no tendrán ninguna oportunidad. ¿Quién es Thanos?, pregunta Fury, pero el presumido Cree se niega a hablar más. 5 horas, 20 minutos, 55 segundos. Un portal dorado se abre en la oscura sala de control de la nave insignia, iluminando la destrucción que Tony infligió a la pobre nave. ¿Qué?, murmura Peter mientras pasa. Unos segundos después de haber entrado, las luces de repente volvieron a encenderse, iluminando todo el lugar. Sí, grita Tony mientras su cabeza asoma por debajo del suelo. Que se haga a la luz. Veo que has destrozado el lugar, Peter se revela mientras su portal se cierra tras él. ¡Ay, Peter! ¿Dónde estabas? Tony usa el verdadero nombre de Peter, ya que no había nadie más. Di una conferencia de prensa para calmar a la multitud y me eché una siesta rápida, revela Peter mientras observa la sala destruida. Si no, me habría vuelto loco al ver este desastre. Bueno, tengo que conectar a Jarvis de alguna manera, dice Tony encogiéndose de hombros. Bien, dice Peter mientras se apagan los altavoces del barco. Mugmese Gotsgobe. Un extraño lenguaje alienígena que suena enojado suena en la sala de control de la nave. ¿De dónde sale eso?, pregunta Peter mientras Tony observa el desorden en la habitación. No tengo ni idea. Capítulo 156.
Los Vengadores aprenden sobre Thanos. ¿De dónde viene eso?, pregunta Peter tras oír el extraño idioma alienígena. ¿Son los Chitauri? No tengo ni idea, pregunta Tony mientras el barco se queda en silencio. Aunque creo que deberíamos averiguarlo, ¿tú crees?, dice Peter con sarcasmo. Los Chitauri son una especie consciente de seres cibernéticamente mejorados. La mayoría son criaturas simples y tenaces, similares a los insectos, que operan bajo una inteligencia de mente colmena. Son el ejército personal de Thanos, que usa principalmente para atacar a sus enemigos o exterminar a la mitad de la población de planetas enteros. Sea cual sea la misión, siempre que se trate de guerra y muerte, los Chitauri acatarán fielmente todas las órdenes de los titanes locos. Manos a la obra, supongo, dice Peter mientras empieza a familiarizarse con los paneles de control expuestos. Resúmeme rápidamente lo que has descubierto hasta ahora. Mientras Peter y Tony juntaban sus cabezas para, con suerte, lograr que las naves se movieran, Fury pasó horas interrogando a tantos soldados Kree como pudo. A través de estas largas horas de preguntas interminables, comenzó a tener una buena idea de lo que estaba sucediendo. ¿Quién es Thanos? Fury le haría la misma pregunta a todos los Kree. La mayoría se quedaba callada y se negaba a hablar, cada uno de ellos demasiado asustado para decirle una palabra, lo que era extraño ya que los Kree parecían bastante confiados en todas las demás áreas. Fue solo el nombre del titán loco lo que pareció provocar ese miedo colectivo en todos ellos. Aunque eso no significaba que Fury no recibiera respuesta a su pregunta. De los miles de Kree cautivos, uno tenía que ceder. El titán loco no es alguien por quien deberías preguntar, dijo en voz baja una mujer Kree más habladora. ¿Por qué?, pregunta Fury con curiosidad. ¿Titán loco? Thanos es uno de los seres más fuertes del universo. Puede que nos hayas vencido a nosotros y a Ronan el Acusador, pero cuando se trata de Thanos, incluso los grandes imperios Kree y Nova deben ser respetuosos. De lo contrario, las consecuencias serían astronómicas. Explica con un dejo de miedo en el tono. Por supuesto, como Fury encontró un soldado Kree cooperativo, se aseguró de sacarle toda la información que tenía. Parece un hombre aterrador, comenta Fury mientras pregunta. ¿Es cierto que viene otro ejército? Sí, una pequeña parte del ejército personal de los titanes locos, continúa dando una breve explicación sobre los Chitauri. Deberías abandonar este planeta mientras puedas. Encontrarte con los Chitauri es una señal de muerte. No importa si ganas o pierdes esta batalla. Thanos ya ha puesto la mira en tu planeta. Si su ejército fracasa, ¿enviará otro o algo peor? Pregunta Fury, encantado con lo abierto que es este Kree al compararlo con el resto. Podría visitar este planeta él mismo, dice con un escalofrío. De cualquier manera, estoy segura de que nos matarán por nuestro fracaso. Gruñó Fury mientras se recostaba en su silla. ¿Cuánto falta para que llegue este ejército? Se suponía que llegarían 18 horas después de nuestra llegada, responde sin problema. Al instante, Fury se dio cuenta de que tenían poco tiempo, ya que tenían poco menos de 5 horas antes de que otro ejército alienígena llegara a las fronteras de la Tierra. ¿Cuántos barcos tienen? Sigue buscando información. El mismo número que nosotros, creo, dice tras pensarlo un momento. Aunque no sé mucho. Tendrás que preguntarle a Nebula para más detalles. ¿Quién?, pregunta Fury levantando una ceja. La hija de Thanos, hablando de Nebula, la hija no amada de Thanos y sus subordinados Kree actualmente ocupan la casa de una pareja casada que está fuera de la ciudad por su aniversario. Pasaron el día infiltrándose en varios edificios gubernamentales, buscando pistas que pudieran llevarlos al Tesseracto. Lamentablemente, sus esfuerzos dieron poco o ningún fruto. Claro, aprendieron sobre muchas instalaciones gubernamentales, aunque no sabrían qué había dentro hasta que comenzaran a curiosear más. Mientras el escuadrón sigiloso Kree asaltaba la cocina en busca de comida como un grupo de animales, Nebula se sentó en el sofá y se familiarizó con el televisor. Estos humanos necesitan actualizar su tecnología, comenta Nebula mientras cambia de canal. ¿Qué es esto? Un hombre vestido con ropa con temática de araña se encontraba en un podio rodeado de una multitud de personas ansiosas. El ejército alienígena que amenazaba nuestro planeta a través de nuestros televisores y radios ha sido derrotado. Estaban en órbita alrededor de nuestro planeta, esperando para invadirlo.
Nosotros, los Vengadores, actuamos con rapidez y lanzamos un ataque antes de que pudieran entrar en la atmósfera terrestre, ya que eso los mantendría a todos alejados del combate. Imposible, pensó Nebula con incredulidad. De repente, un soldado cree que estaba dentro del alcance auditivo, dejó caer una pata de pollo cocida al suelo y se quedó mirando la televisión en estado de shock. Mentiras. Exclama, atrayendo la atención de los demás. Cree. Nuestro ejército jamás perdería tan fácilmente contra estos simios. Después de reproducir ese clip, un presentador de noticias comenzó a hablar. Spider-Man, el héroe más querido de la Tierra y cofundador de los Vengadores, afirma que la amenaza alienígena ha sido eliminada. Mientras la periodista dice esto, los recién llegados observan conmocionados. Algunos se mostraron escépticos ante sus afirmaciones, pero tenía esto que decir. La pantalla cambió a un clip similar, excepto que esta vez el hombre extrañamente vestido estaba hablando sobre apoderarse de naves e interrogar a los cautivos sobrevivientes. ¿Cómo se atreven a difundir mentiras sobre nuestro ejército? Dice un apretando los dientes. Aunque no creo que esté mintiendo, pensó Nebula mientras se preguntaba qué hacer ahora. Deberíamos volver a la nave. Uno de los expresa su opinión. Ronan necesita saber de esto. ¿Y si no miente? Pregunta Nebula pensativa. Nadie tenía una respuesta para ella, aunque todos pensaban que era muy poco probable. Eso no importa. Dice uno de ellos furioso, mientras mira fijamente a Nebula. Volvemos a la nave. Ronan el acusador no perdería contra un planeta atrasado y débil. Nebula se enfureció al ser tratada con dureza por un soldado desconocido. Todo esto se debe a la actitud de Ronan hacia ella. Le faltó el respeto siempre que pudo, y ahora sus subordinados han aprendido a hacer lo mismo. Mírame así otra vez y te cortaré en pedacitos, dice Nebula mientras saca un cuchillo de su cinturón. Después de todo, a su padre no le importaría la pérdida de un don nadie al azar. Inténtalo, responde él y saca su pistola láser. Sin decir nada más, Nebula agitó la mano y lanzó el cuchillo al otro lado de la habitación. Antes de que nadie pudiera reaccionar, el cuchillo se clavó en el ojo izquierdo del irrespetuoso clavándosele directamente en el cerebro. Mientras se desplomaba sin vida en el suelo, los otros agarraron sus armas con fuerza y apuntaron hacia ella. Recoge este desastre y nos vemos en la lanzadera. Podríamos comprobar por nosotros mismos si Ronan ha perdido o no, dice Nebula mientras sale de la casa, ignorando las armas que la apuntaban todo el tiempo. ¿Está mal esperar que esté muerto? El tiempo transcurrió lentamente mientras Furia extraía la mayor cantidad de información posible de los cautivos y convocaba a los Vengadores a reunirse de nuevo. Justo cuando creían que la amenaza estaba a salvo, otro ejército alienígena estaba a solo horas de distancia. Aunque 2 personas no recibieron este mensaje porque estaban en el espacio. Mientras jugaban con el panel de control de la nave, Peter y Tony trabajaron constantemente para descubrir los muchos cables y comenzaron a trabajar en un puerto a través del cual Jarvis pudiera conectarse a la nave. Después de un par de horas de trabajo, en las que Peter tuvo que hacer algunos viajes al taller de Tony para conseguir suministros, los dos estaban a solo unos pasos de completar el puerto. Conecta el cable azul a continuación, Tony deja atrás el trabajo de Peter. No, es el cable gris, idiota, comenta Peter mientras agarra el cable gris. No, el cable gris se conecta a los escáneres, no a las bases de datos, corrige Tony con un resoplido. ¿Cuánto quieres apostar? Pregunta Peter con una mirada desafiante. $100.000 y un solo tuit de la cuenta de Twitter del otro, ofrece Tony, aceptando el reto. Trato hecho, dice Peter mientras agarra el cable azul y lo conecta. Al instante, los monitores de la habitación comenzaron a iluminarse y los escáneres empezaron a detectar 1 millón de intrusos inexistentes a bordo. Parece que gané, dice Peter mientras cambia el cable azul por el gris. Por cierto, solo acepto efectivo. Da igual, date prisa. Tony empezó a hacer pucheros como un niño pequeño. Después de terminar los últimos ajustes, Tony finalmente pudo conectar a Jarvis al puerto recién creado a través de su teléfono. Buena suerte, amigo, dice Tony mientras el código de Jarvis inunda el puerto y llega al barco. Conexión segura. La voz de Jarvis se escucha por los altavoces de la nave. Accediendo a los bancos de datos de la nave, jaja. Rió Tony triunfante. Funcionó. Capítulo 157.
Potencia de fuego. Traduciendo código y lenguaje alienígena, 1%, 2%, 3%, 4%, 25%, 50%, 75%, 100%. Jarvis los mantenía informados por los altavoces de la nave. Buen trabajo, amigo, dice Tondy mientras palmea con orgullo la pared del barco. ¿Algo que debamos saber?, le pregunta Peter a Jarvis. Sí, ahora tengo control total sobre las 20 naves de guerra Kree. Puedo controlarlas todas desde la nave insignia, responde Jarvis. Bueno, al menos el desastre que armó Tondy no afectó mucho a la nave, dice Peter mientras mira rápidamente al hombre en cuestión. ¿Qué? De todas formas, habríamos cambiado los controles. Todos estaban etiquetados en el idioma que escribían los Kree, dice Tondy encogiéndose de hombros. Eso no es todo, dice Jarvis mientras los monitores restantes de la sala reproducen una grabación de los bancos de datos. ¿Cuánto falta para que lleguemos? Aparecen imágenes de seguridad de Ronan y Nebula hablando. Nebula está aquí. Peter confirmó sus sospechas. ¿Murió en la batalla? Peter habría recordado haberla visto con los prisioneros, ya que él era el que estaba a cargo de eso. 37 horas. Aunque podemos reducirlo a la mitad si aumentamos la velocidad y dejamos atrás las lentas naves Chitauri, responde Nebula mientras mira con odio a Ronan. Hazlo, ordena Ronan. ¿Qué? Pregunta Nebula. Aumenten la velocidad de todas las naves al máximo. Ronan se da la vuelta y camina hacia la puerta, pasando junto a Nebula. La mitad de nuestro ejército llegará tarde, pero eso no cambiará el resultado. La pantalla se vuelve negra cuando termina el vídeo. Tiene razón, no cambió el resultado, dice Tondy con seguridad. Habríamos ganado de todas llenas. Jarvis, supongo que ese lenguaje extraño era un mensaje de los Chitauri. ¿A qué distancia están?, pregunta Peter. Sí, señor, responde Jarvis con respeto y diligencia. El mensaje de antes se puede traducir aproximadamente como un informe sobre su hora de llegada. Tenemos alrededor de 1 hora y media hasta que lleguen 20 naves de guerra Chitauri. Bien, ¿nuestras nuevas naves tienen potencia de fuego?, pregunta Peter mientras una amplia sonrisa se dibuja en el rostro de Tondy. Jeje, me gusta tu forma de pensar, cabeza de telaraña, ríe Tondy emocionado. Sí, cada nave Kree está equipada con cientos de misiles, así como un par de armas de rayos de alta potencia. Para la defensa, hay un escudo cinético que se puede activar durante el combate. Sin embargo, los escudos agotan la energía de cada nave con bastante rapidez. Jarvis explica todo lo que aprendió sobre las naves. Peter no dice nada mientras él y Tondy se giran para mirarse, sonriendo como dos locos. De acuerdo, Tondy. Trabaja en nuestra estrategia de batalla con Jarvis, dice Peter mientras abre un portal a la torre. Iré a reunir a nuestras fuerzas, por si acaso. Mientras Peter entraba al portal, se dio la vuelta y miró hacia atrás por un momento. Jarvis, ¿dónde está esa mujer del vídeo? No recuerdo haberla visto entre los muertos ni entre los prisioneros, pregunta Peter con un pie dentro del barco y el otro en la torre. Un momento, dice Jarvis mientras busca en los bancos de datos de la nave. Ella y algunos Kree fueron enviados a la Tierra para investigar el paradero del Tesseracto. ¿No regresó?, pregunta Peter. No, señor, responde Jarvis rápidamente. Bueno, si regresa, ¿puedes atraparla en la nave? La quiero viva, dice Peter, recibiendo una sonrisa cómplice de Tondy. Creía que tenías novia, dice Tondy con su sonrisa exasperante. Aunque entiendo el atractivo de una extraterrestre azul sexy. No todo es sexo, viejo pervertido, dice Peter, feliz de poder por fin usar la edad de Tondy en su contra. Después de todo, si hubiera hecho chistes sobre la edad antes, Tondy habría sabido que Peter era más joven de lo que aparenta. Al menos no soy un estudiante de secundaria. Grita Tondy mientras el portal se cierra, dejándolos a él y a Jarvis solos en la nave. Bueno, cuéntame más sobre estas armas de rayos de alta potencia. Al llegar a la torre, Peter revisó su teléfono y encontró un montón de llamadas perdidas y mensajes de diferentes miembros de los Vengadores. Jarvis, ¿dónde está Fury?, pregunta Peter mientras Jarvis se integra con toda la torre. Él y muchos otros miembros de los Vengadores están teniendo actualmente una reunión de estrategia, dice Jarvis y le da a Peter la ubicación. Al entrar en una de las grandes salas de reuniones, Peter sintió una especie de déjà vu al ver que todos los miembros estaban allí una vez más.
A ver si adivino, dice Peter mientras entraba en la sala, atrayendo al instante la atención de todos. ¿Se enteraron del segundo ejército que se dirige hacia nosotros? Llegas tarde. Dice Fury enojado. Sabemos de esto desde hace horas, dice Natasha poniendo los ojos en blanco. Bien por ti, dice Peter mientras agita la mano y crea un portal hacia la nave. Tenemos poco más de una hora antes de que lleguen, así que vámonos. Aún no hemos decidido ningún plan, dice Charles desde su silla de ruedas. Tony y yo ya lo tenemos cubierto, revela Peter mientras señala el portal. Si no quieres perderte los fuegos artificiales, ven. Suspirando molesto, Fury fue el primero en cruzar el portal, seguido por todos los demás. Peter entró detrás de ellos y cerró el portal. Stark, ¿cuál es el plan? Pregunta Steve mientras él y todos los demás se quedan paralizados ante el desastre que una vez fue una prístina sala de control. Justo cuando Tony estaba a punto de responder, sonó una suave alarma que llenó la sala de control. Señor, una lanzadera está atracando en la nave insignia, les informa Jarvis mientras las alarmas se detienen. ¿Es la mujer del vídeo? Pregunta Peter, ignorando las miradas curiosas de los recién llegados. Sí, señor. ¿Quiere que los guarde en la lanzadera? Pregunta Jarvis obedientemente. Sí, solo asegúrate de que tampoco puedan separarse de la nave, responde Peter asintiendo. Listo, dice Jarvis después de solo un segundo. Transbordador bloqueado en su lugar. ¿Qué pasa? Nightcrawler expresa los pensamientos de todos los demás. Te lo explico luego, dice Peter mientras camina hacia la puerta. Jarvis, guíame a la lanzadera. Sí, señor. Cuando su lanzadera atracó en la nave insignia de Ronan, Nebula chasqueó la lengua con fastidio. Mirando el cadáver que yacía inmóvil a un lado, puso los ojos en blanco con odio. Les digo que cuiden el cuerpo y estos idiotas lo traen con nosotros, pensó Nebula con un suspiro de disgusto mientras un olor a descomposición llenaba la pequeña lanzadera. La lanzadera se sacudió cuando se escuchó un fuerte ruido metálico, uniéndola a la nave mucho más grande. Preparándose para lo que vendría, Nebula se levantó y pulsó un botón junto a las puertas corredizas. Al instante, una luz roja apareció debajo del botón y la puerta no se movió. ¿Qué? Murmura Nebula mientras toca el botón una vez más. Nada. La puerta permanece cerrada herméticamente, dejándolos atrapados en la pequeña lanzadera con un cadáver en descomposición. Abre la maldita puerta ya. Grita uno de los Kree hacia Nebula. ¿Qué crees que he estado haciendo? Se giró para mirar fijamente al idiota que estaba detrás de ella. Quítate del camino, dice otro mientras avanza y pulsa el mismo botón sin éxito. Está cerrado, no me digas, dice Nebula mientras avanza. A ver qué puedo hacer. De repente, la mano de Nebula se convierte en una especie de herramienta multiusos alienígena, que utiliza para desmontar el panel al lado de la puerta, revelando los muchos cables ocultos debajo. Justo cuando estaba a punto de empezar a jugar con los controles de la puerta, de repente se abrió sola. ¿Eh? ¿Lo lograste? Pregunta un Kree sorprendido. No, no lo hice, admite y mira hacia la puerta. Hola. Dice una voz extranjera. Peter estaba de pie junto a la puerta con su traje de araña azul y rojo, saludando a los alienígenas recién llegados. En su mano derecha sostenía el martillo que perteneció a Ronan el acusador. Eso no te pertenece. Uno de los Kree notó el martillo y apuntó con su arma amenazadoramente. Bueno, ahora sí, dice Peter encogiéndose de hombros. El antiguo dueño ya no lo necesitará después de todo. Parecieron entender lo que Peter quería decir, ya que los Kree, más impulsivos, comenzaron a dispararle. Con un rápido golpe del martillo, Peter disparó algo de fuerza cinética a los rayos láser entrantes, tirándolos hacia un lado con facilidad. Tú, hazte a un lado. Peter le hace un gesto a Nebula para que se haga a un lado. Decidiendo confiar en sus instintos, que en ese momento le gritaban que escuchara a este extraño, Nebula salió del transbordador y se quedó a un lado, dejando a los Kree restantes adentro. Gracias. Jarvis, hazlo, dice Peter, y las puertas de la lanzadera se cierran de golpe. Abre la esclusa de aire. En la lanzadera. Mientras los Kree se preparaban para disparar a la puerta una vez más, el segundo par de puertas detrás de ellos se abrió, succionándolos hacia el frío vacío del espacio. Desde una ventana cercana, Nebula observó cómo los cadáveres de los Kree con los que pasó el día flotaban en el espacio.
¿Qué pasó mientras estuve ausente? Capítulo 158. Decisión rebelde. Por aquí, dice Peter mientras se da la espalda y regresa por donde vino. Nebula miró su espalda en silencio, considerando si debía atacar o no. Después de todo, aún conservaba todas sus armas, y aunque no las tuviera, su cuerpo es prácticamente un arma viviente gracias a su querido padre. Aunque pareció perder su ventana de oportunidad, ya que Peter se dio la vuelta y esperó que ella lo siguiera. Vamos. Nos perderemos el espectáculo si tardas demasiado, dice Peter, confundiendo a Nebula aún más de lo que ya estaba. Interrogación de cierre. Nebula simplemente se quedó mirando por un momento antes de finalmente seguir a Peter. Mientras atravesaban el gran barco, Peter conversó un poco. ¿Cómo te llamas?, pregunta Pete señalando su máscara. No puedo decirte el mío, pero puedes llamarme Spider-Man o Spidey para abreviar. ¿Por qué?, pregunta ella, fingiendo desinterés. Bueno, lucho contra el crimen en la Tierra, así que intento mantener mi identidad en secreto. Así, mi familia y amigos pueden vivir sus vidas sin preocuparse por las represalias de quien quiera que haya molestado en el proceso. Ya veo, responde sin mucho entusiasmo. Nebula. Hola, Nebula, dice Peter emocionado mientras empieza a buscar información que ya conoce. ¿Por qué estabas con estos, cree? Esta vez no responde. Porque por cómo mirabas a Ronan en las cámaras de seguridad, me di cuenta de que lo odiabas con una pasión feroz, dice Peter mientras ella pone los ojos en blanco ante su obvia observación. Ya está muerto, por cierto. ¿En serio?, pregunta Nebula con incertidumbre. Sí, lo hice yo mismo, dice Peter mientras hace girar el martillo entre sus dedos. Ojalá lo hubiera visto con mis propios ojos o hubiera matado a ese cabrón con mis propias manos, comenta con una mirada llena de odio. Entonces, ¿eres una mujer cibernética o algo así?, pregunta Peter, esperando que esta pregunta atraiga la atención de sus problemas con su padre y la haga hablar de Thanos. ¿Por qué? ¿Crees que yo también soy fea?, espetó Nebula enfadada. No, creo que eres muy guapa, pero por desgracia para ti, estoy comprometido, dice Peter mientras se gira para mirarla. ¿Por qué? ¿Crees que eres fea? Nebula se queda en silencio mientras permanecen inmóviles en un pasillo metálico. No solía verme así. Hubo un tiempo en que era completamente de carne y hueso. Vaya, dice Peter sonriendo bajo la máscara. No pensé que te aburrirías así. Pareces muy quisquilloso. Cállate y sigue caminando, Spider-Boy, dice ella con un bufido y una mirada fulminante. Es Spider-Man, dice Peter mientras caminan el resto del camino en silencio. Finalmente, al llegar a la sala de control destruida, Nebula vio a toda la tripulación de los Vengadores. Hola, soy Nebula, dice Peter mientras entran en la habitación. ¿La hija de Thanos?, pregunta Fury mientras todos se ponen alerta en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cómo lo sabes?, pregunta Nebula mientras agarra con fuerza su pistola. Slap. Antes de que alguien pudiera ponerse serio, Peter le dio una palmada a Nebula en la nuca, lo que hizo que ella aflojara el agarre de su pistola y mirara en su dirección. No peleéis, ordena Peter. Sabes que al parecer es la hija del hombre que envió a estos ejércitos aquí, ¿verdad?, revela Peggy con preocupación. Ahora sí, dice Peter encogiéndose de hombros con indiferencia. Aunque no pelearemos. Es mi invitada. Al menos, por ahora. Mucha gente no parecía estar de acuerdo, ya que incluso Nebula miró a Peter con una expresión extraña en su rostro, aunque él los ignoró a todos. Jarvis, ¿a qué hora llegarán los Chitauri?, pregunta Peter. 13 minutos, señor. Ya entraron en nuestro sistema solar, responde Jarvis obedientemente. ¿Tony y tú ya tienen la estrategia definida?, Peter continuó con sus preguntas. Sí, cuando lleguen los Chitauri, los saludaremos haciéndonos pasar por un oficial, cree. Les daré órdenes para que tomen una posición determinada, y una vez que todas las naves estén en la mira, lanzaremos el ataque, explica Jarvis. Bien, ya que no sabemos qué tipo de defensas tendrán, duplica la potencia de fuego que ya planeabas usar, ordena Peter tras pensarlo un segundo. Tony siempre puede fabricar más misiles. Al fin y al cabo, es la especialidad de su familia. Oye. Grita Tony desde el otro lado de la habitación. Ya no hacemos eso. ¿En serio? ¿Cuántos misiles tienes en tu traje ahora mismo?, pregunta Peter, adoptando una pose pensativa.
Ni hablemos de cuántos trajes de Iron Man más tienes, que probablemente también tengan misiles. Bueno, quizás todavía lo haga, pero ya no los vendo. Tony cede ante la lógica de Peter. Nunca dije que lo hicieras. Peter se encoge de hombros mientras mira por la gran ventana de observación. ¿Son sus barcos? A lo lejos, en el vacío negro del espacio, Peter podía ver pequeñas motas que se hacían más grandes a medida que pasaba el tiempo. Sí, ese es el ejército que mi padre le dio a Ronan, revela Nebula mientras se acerca a Peter. Jarvis, posiciones. Ordenó Tony. Sí, señor, responde Sufielia. Al instante, todas las naves Kree se pusieron en marcha y cobraron vida, maniobrando hacia ubicaciones predeterminadas. Mientras esto ocurría, Peter y todos los demás vieron cómo la flota que llegaba se acercaba cada vez más. Al igual que la flota Kree, los Chitauri parecían contar también con una nave insignia. Si bien las otras 19 naves eran aproximadamente del mismo tamaño que las naves Kree normales, la nave insignia, por así decirlo, era probablemente 2 o 3 veces más grande que la de Ronan. Ah, sí, Peter recordó algo al ver la gigantesca nave con forma de insecto y púas. ¿No era esa la nave que controlaba a todos los soldados y a las demás naves? En la película de los Vengadores, la batalla de Nueva York terminó cuando Iron Man tomó un misil nuclear que debía impactar Manhattan y lo redirigió a través del portal que conectaba la Tierra con el dominio de Thanos. El misil nuclear destruyó la nave de mando Chitauri, que controlaba a todos los Chitauri y Leviatán, causándoles la muerte a todos a la vez. ¿Deberíamos destruir la nave de mando y robar el resto?, se preguntó Peter, aunque no sabía cómo explicar de dónde había sacado la información. En fin, tenemos suficientes naves. Siempre podemos recoger la chatarra de sus naves para investigar. Pensando en esto, Peter se volvió hacia Magneto, quien estaba observando la llegada de los diferentes ejércitos alienígenas. Eric, ¿puedes recoger los restos de sus naves? No quiero que nada caiga a la Tierra ni se quede atascado en la órbita, pregunta Peter. Sí. También podemos estudiarlo, dice Tony emocionado. Claro, no hay problema, aceptó con facilidad. Mientras hablaban, la armada alienígena se acercó lo suficiente para que Jarvis pudiera establecer contacto. Transmitiendo órdenes a las naves enemigas, dice Jarvis mientras se queda en silencio. En cuestión de minutos, las naves Chitauri rompen la formación y maniobran en una nueva trayectoria, siguiendo las órdenes falsas de Jarvis. Funcionó, dice Tony vibrando de emoción. Es maravilloso cuando un plan sale bien, murmura Peter mientras Nebula observa cómo el ejército de su padre cae en una trampa. Curiosamente, no sintió la necesidad de ayudarlos ni advertirles. De hecho, Nebula ansiaba ver el fracaso de los planes tan bien pensados de su padre. La destrucción del ejército de su padre incitó la ardiente venganza que Nebula ha estado manteniendo bajo control durante todo este tiempo. No te cae muy bien tu padre, ¿verdad?, pregunta Peter al ver la mirada de odio en el rostro de Nebula mientras fulmina con la mirada al ejército que se acerca. Lo odio más que a nadie en el universo infinito, admite en ese momento. ¿Es él quien te hizo eso?, pregunta Peter, refiriéndose a sus mejoras cibernéticas. Sí, responde ella secamente. ¿Quieres vengarte?, pregunta Peter con una actitud desquiciada, ofreciéndole algo. Sí, admite Nebula apretando los dientes. Ejército enemigo en posición. Esperando órdenes, dice Jarvis mientras la flota Chitauri se detiene cerca de las naves Kree. Escudos listos y armas preparadas. Ordena Peter. Escudos preparándose, dice Jarvis mientras cada nave Kree brilla con una luz azul. Escudos listos. Misiles listos. Cañones de rayos cargando, dijiste que querías venganza, ¿verdad? Peter se vuelve hacia Nebula. Lo haré, responde ella con decisión. Armas listas. Jarvis informa a todos. Entonces ordena el ataque, le dice Peter, provocando miradas de asombro de todos en su habitación. Destruye la flota de tu padre como primer paso de tu venganza, y te ayudaremos a terminarla cuando llegue el momento. No lo entiendes. Él es más fuerte de lo que imaginas. El rostro de Nebula se retuerce de incertidumbre mientras pone excusas. Y somos más fuertes de lo que crees, dice Peter mientras le pone una mano reconfortante en el hombro. Esta es tu oportunidad. No tendrás otra. Aprovéchala o regresa con tu padre con las manos vacías.
Las nebulosas vacilaron al instante, ya que una falla de esta magnitud significaría que otra parte de ella sería arrancada y reemplazada con cibernética. Peter jugó con la idea de revelar las piedras del infinito en su posesión, ya que eso definitivamente reforzaría la fe de Nebula en él. Ciertamente pareció funcionar en la película Guardianes de la Galaxia, donde Nebula unió fuerzas con Ronan contra su padre después de que el Señor de la Guerra Kree tomó posesión de la Gema del Poder. Aunque Peter sabía que era mejor mantener las piedras en secreto y continuaría haciéndolo. Las manos de Nebula se apretaron en puños mientras sus ojos se inyectaban en sangre y su corazón latía como un caballo de carreras. Fuego. Capítulo 159. Batalla espacial. Fuego. Nebula tomó su decisión y exclamó apretando los dientes. Bajo el control de Jarvis, instantáneamente, cada nave de guerra Kree, incluida aquella en la que estaban en ese momento, lanzó innumerables armas contra la flota Chitauri. Los gruesos rayos láser rojos fueron los primeros en hacer contacto con el enemigo, mientras un sinfín de misiles se elevaban a través del espacio negro. Cada barco tenía unos cuantos cañones láser acoplados, especialmente el buque insignia, que tenía 8 en total. Un rayo rojo apuntaba a cada nave, mientras que el restante se concentraba en la gigantesca nave de mando. Mientras todos observaban y esperaban que los misiles alcanzaran sus objetivos designados, Peter se giró para ver a Nebula mirando por la ventana, observando el resultado de su orden con la respiración contenida. Sus ojos estaban ligeramente inyectados en sangre, mientras apretaba los puños con fuerza, mirando por la ventana en silencio. ¡Bum! Ella observó cómo el primero de muchos misiles alcanzaba su objetivo, abriendo un agujero en uno de los buques de guerra Chitauri. La respiración de Nebula se aceleró, mientras una tras otra, las naves de su padre eran alcanzadas por los misiles Kree altamente explosivos. Nunca antes se había rebelado contra Thanos, el hombre que la adoptó, aunque la idea siempre rondaba su mente. Tras cada tortuosa cirugía cibernética, los pensamientos de rebelión se hacían cada vez más fuertes. Por supuesto, hubo una cosa muy importante que mantuvo estos pensamientos a raya. Su padre es uno de los seres más fuertes del universo conocido. ¿Cómo podría luchar contra alguien que podría matarla con un simple movimiento de su dedo? Sin mencionar el hecho de que nadie se uniría a su causa. Se sabe que los subordinados de Thanos son muy leales, ya que son verdaderos creyentes de su causa o conocen las consecuencias de tales acciones. Justo cuando Peter iba a intentar consolarla, Jarvis habla a través de los altavoces de la nave. Mensaje entrante de la nave de mando Chitauri, traduciendo. Dice, paralizado un instante antes de volver a hablar. Escoria Kree traidora. Thanos ha sido informado de tu traición. No tendrás dónde esconderte, Ronan. El silencio llena la nave mientras el mensaje continúa hablando mal de Ronan y de la raza Kree en su conjunto, aunque nadie aquí era un Kree, por lo que los insultos realmente no cayeron como los Chitauri esperaban. Cuando finalmente terminó el mensaje, Peter habló. Supongo que saben que no sobrevivirán, así que querían expresar sus quejas, dice Peter encogiéndose de hombros. Qué lástima que Ronan no esté vivo. Seguro que su reacción a ese mensaje habría sido encantadora, dice Nebula con rencor. Antes de que nadie pudiera decirle una palabra, los Chitauri iniciaron su contraataque. Sabiendo que no sobrevivirían a este encuentro, las naves alienígenas con forma de insecto se formaron frente a la nave de mando, protegiendo el núcleo de su ejército. Al menos por el momento. Mientras sus naves explotaban por el bombardeo constante, la flota Chitauri encendió sus motores y avanzó a toda velocidad hacia el antiguo buque insignia de Ronan. Dice Tony preocupado. Eso no pinta bien. Están haciendo ataques suicidas contra nosotros, comenta Charles con bastante miedo. Eric, este es tu momento de brillar, dice Peter mientras se gira y ve a un Magneto con expresión tensa observando a las naves que se aproximan. Ya estoy en ello. Grita Eric mientras usa sus poderes magnéticos para empujar la flota de naves alienígenas hacia atrás. Jarvis, ¿podemos alejarnos mientras Eric nos frena? Pregunta Peter, sabiendo que Eric estaba llevando sus poderes al límite en ese momento. Sí, estableciendo un nuevo rumbo, responde Jarvis, y las naves se ponen en movimiento mientras siguen disparando contra las naves Chitauri, que se han ralentizado. Bien, dice Peter mientras se gira hacia un Magneto sudoroso y cansado. Eric, cuando nos quitemos, puedes parar. ¿Detener qué?
Pregunta Nebula, preguntándose qué estaba pasando. Los está frenando manipulando el metal de sus naves, explica Peter secamente mientras le pone una mano reconfortante en el hombro. Ya te lo dije. Somos más fuertes de lo que crees. ¿Eh? ¿Todos tienen poderes? Pregunta, ya que quienes tienen habilidades son escasos, a menos que su raza tenga alguna habilidad innata. Aunque los humanos son relativamente débiles, sí. Peter asiente. ¿Y todos sois del mismo planeta? Aclara para estar segura. Nacido y criado, responde Peter, sorprendiéndola aún más. ¿Podemos hacer esta presentación más tarde?, gritó Steve desde un lado, exasperado. Ahora no es el mejor momento para esto. Magneto usó sus poderes al máximo mientras Jarvis movía las naves, chocando solo una nave enemiga mientras esquivaban el camino. Cuando las naves Chitauri pasaron, fallando su ataque suicida, dejaron sus espaldas abiertas para un contraataque. Jarvis, concentra el fuego en su nave más grande, ordena Peter, encontrando la excusa perfecta para revelar algo de su conocimiento. ¿Por qué?, pregunta Tony antes de que Jarvis pudiera hacer algo. Usaron las naves más pequeñas como escudo durante su pequeña ofensiva, así que la nave de mando gigante debe ser importante de alguna manera, dice Peter encogiéndose de hombros. Tiene razón. Nebula respalda la afirmación de Peter. La nave de mando controla a todos los Chitauri y sus naves. Destrúyela y todos se apagarán. Al escuchar esto, todas las personas en la nave se volvieron hacia Nebula con una mirada molesta en sus caras. ¿Lo sabías desde el principio y no nos lo dijiste?, pregunta Fury con su habitual mirada de sospecha. Acabo de traicionar a mi padre, quien resulta ser la persona más fuerte del universo, responde Nebula con un tono sarcástico y mordaz. Siento haberlo olvidado. Fury simplemente chasqueó la lengua y volvió su atención a la flota Chitauri. Concentrando fuego sobre la nave de mando enemiga, grita Jarvis por los altavoces. Inmediatamente, todos los rayos y misiles disparados por la flota Kree cambiaron de trayectoria. Todos se dirigieron directamente hacia la popa de la nave Chitauri más grande. Los Chitauri parecieron notar esto, mientras intentaban maniobrar sus naves para formar el escudo una vez más, pero lamentablemente, era demasiado tarde para ellos. Los primeros en impactar fueron los rayos láser, que apuntaron deliberadamente a los motores y propulsores detrás de la nave de mando, deteniendo por la fuerza la nave. Mientras la nave quedó varada en el espacio, los misiles cayeron sobre posiciones clave, haciendo volar pedazo tras pedazo del casco de la nave hacia el espacio. Pronto, el grueso láser rojo, que atravesaba la nave de mando, pareció encontrar un punto débil en el motor. ¡Bum! En un instante, la mitad trasera de la nave enemiga explotó con una brillante luz púrpura. Los escombros volaron por todas partes mientras los misiles restantes impactaban en la nave destruida, diezmando a continuación la mitad delantera. De repente, todas las naves Chitauri se apagaron, como Nebula anunció. Flotaron en el espacio sin una orden de su mente colmena. En lo que a primeras batallas espaciales se refiere, diría que este fue un éxito rotundo, exclamó Tony mientras observaba con avidez las naves Chitauri supervivientes. Por supuesto, los restos de los barcos destruidos también serían útiles, aunque un barco completo era más fácil de estudiar. Bien, Eric, ¿puedes encargarte de las sobras?, pregunta Peter, girándose. Creo que necesitará un minuto, dice Charles mientras Peter ve a Magneto, que está desplomado en el suelo, respirando con dificultad. Su nariz y sus orejas mostraban signos de sangrado, lo que ciertamente demostraba lo mucho que se esforzaba Eric. Solo dame un minuto, dice Eric con un bufido mientras se limpia la sangre de la nariz. De hecho, una hora sería lo mejor, ... Mirando los escombros flotantes que caían al planeta, Peter no sabía qué hacer. Podría abrir un portal para recoger algunos, pero solo podría conseguir una pequeña cantidad. Después de pensarlo un momento, Peter se dio por vencido al ver una pequeña fracción de los restos de la nave Chitauri desaparecer en la atmósfera de la Tierra. ¿Será esta la forma en que el universo se asegura de que nazca el buitre?, pensó Peter al recordar al padre de su compañera. En fin, vigilaré a su familia. Quizás pueda ofrecerle trabajo a su padre. Después de todo, usar chatarra alienígena para inventar tecnología de nivel villano es bastante impresionante. Aunque lo que más le preocupaba era la gente que no conocía y que también entraría en contacto con los restos Chitauri. ¿Habrá nuevos villanos y héroes debido a esto?
Capítulo 160. Lluvia de metal. Después de la destrucción de la flota Chitauri, Peter esperó en la nave insignia junto a Tony, Magneto y Nebula, quien no sabía qué hacer consigo misma después de traicionar a su padre. Hace solo una hora, su vida giraba en torno a cumplir las órdenes de su padre, pero ahora todo eso ha desaparecido. Además, siente un ligero temor por la reacción de Thanos ante su decisión. Poco más de una hora después de la batalla, Eric había descansado bien y comenzó a recoger los restos de la nave Chitauri. Con la ayuda de Jarvis, logró cargarlos en las bodegas de carga de cada nave Kree. En cuanto a las 5 naves restantes, ligeramente dañadas por la batalla, Peter y Tony usaron un portal para revisarlas. Por lo extrañas que se veían desde fuera, ambos estaban seguros de que los controles serían mucho más confusos que los de las naves Kree. Empezando por la nave menos dañada, Peter abrió un portal y probó si había oxígeno, que afortunadamente la nave aún tenía. Gracias a Dios, murmura Peter mientras avanza seguido por Tony, que todavía estaba armado con su traje de Iron Man. De todos los barcos que quedan, apuesto a que este es el único con aire, dice Tony, mientras los demás tenían más daños importantes en el casco que explicar. Bueno, ya veremos, dice Peter mientras recorren el barco. En cuestión de minutos, los dos encontraron innumerables cuerpos derribados de los soldados Chitauri sobrevivientes. Cada uno de ellos todavía estaba vivo y respirando, aunque parecían estar en una especie de coma. ¿Es como una mente colmena?, pregunta Tony mientras observa a los feos alienígenas. Sí, creo que sufrieron muerte cerebral después de que destruyéramos esa nave de mando, dice Peter mientras golpea a una con el pie. ¿Crees que podrían despertar si otra nave de mando se acerca? Quizás. Tony no lo sabía con certeza. ¿Deberíamos matarlos entonces?, pregunta Peter, y Tony lo mira con extrañeza. Ya sabes, por si llega otra nave de mando. Podrían causar muchos problemas. Sin mencionar que nuestro piso de detención ya está lleno de pitufos, además, estos tipos dan miedo. Al mirar a los alienígenas de aspecto monstruoso, Tony no pudo evitar asentir. Me recuerdan a un monstruo de película de terror, aunque deberíamos dejar a algunos con vida para hacer pruebas. Quién sabe, quizá encontremos alguna debilidad que podamos aprovechar en nuestro próximo encuentro. Me parece bien, asintió Peter mientras continuaban explorando el barco. Pronto encontraron algo que sorprendió a Tony y le recordó a Peter el ataque a Nueva York de la película. En una especie de hangar a bordo, 10 gigantes con aspecto de peces o insectos yacían en el suelo, como peces muertos fuera del agua. Aunque parecían seres vivos, del tamaño de grandes rascacielos, parecían estar armados para poder albergar a cientos de soldados Chitauri y sus esquifes. Leviatanes Chitauri. También conocidos como dragones Chitauri. Los leviatanes son una raza de híbridos de acanti y tiburón estelar, diseñados biomecánicamente por los Chitauri para actuar como una especie de montura voladora de gran escala. ¿Qué demonios es esto?, dice Tony emocionado mientras corre entre los leviatanes como un niño en una tienda de dulces. Parece una especie de ballena espacial armada o algo así, dice Peter, sin saber mucho sobre ellos, salvo que destruyeron muchos edificios en la película. Ni siquiera sé por dónde empezar con estas cosas, dice Tony mientras quiere diseccionar una de ellas, pero hacerlo sería extremadamente difícil debido a su tamaño. Lo averiguaremos cuando volvamos a la Tierra, dice Peter mientras continúan la búsqueda y finalmente encuentran lo que parecía ser la sala de control. Esto es mucho peor que las naves Kree, murmura Tony confundido. No había pantallas, botones ni controles obvios de ningún tipo. Todo era mucho más extraño. Bueno, vamos a buscar a Nebula. Con suerte, sabrá cómo funciona todo esto. En una casa suburbana, un hombre blanco calvo de mediana edad estaba sentado en su sofá con una cerveza en la mano y un partido de fútbol grabado en el televisor de pantalla plana. Mientras miraba el partido en silencio, bebiendo sorbos de cerveza de vez en cuando, una hermosa mujer negra se acerca y lo abraza por detrás. Se hace tarde. Liz ya está dormida, dice después de darle un beso en la mejilla. Solo quiero terminar el juego y me voy a la cama, responde Adrián sin apartar la vista del televisor. Está bien, pero no tardes mucho. Tienes que levantarte para trabajar en unas 7 horas, dice, y recibe un gruñido de cansancio a cambio. No te quejes. Yo también trabajo mañana. Lo siento, solo desearía tener más tiempo para relajarme a veces, dice con un suspiro.
¿Acaso no lo hacemos todos?, dice su esposa mientras lo besa en la mejilla una vez más y sale de la habitación. Malditos jets, maldijo Adrián mientras apagaba la tele. No podrían anotar ni aunque sus vidas dependieran de ello. Casi una hora después de que su esposa se fuera, el equipo elegido por Adrián perdió espectacularmente, lo que lo puso del peor humor posible. Lo que lo hacía aún peor era el hecho de que tendría que despertarse para ir a trabajar en 6 horas, lo que le dejaba poco espacio para dormir tanto como él preferiría. Ella siempre tiene la razón, pensó, refiriéndose a su encantadora esposa. Justo cuando estaba a punto de subir las escaleras y dar por finalizado el día, el cielo nocturno se iluminó a través de las ventanas traseras, atrayendo su atención. Caminando hacia las ventanas que daban al patio trasero de tamaño moderado, Adrián vio una escena fascinante de lo que parecía una brillante lluvia de meteoritos. Un grupo de lo que parecían ser cientos de meteoritos cayó del cielo, aunque ardían con una luz púrpura siniestra, lo que era un espectáculo extraño de ver. ¿Bebí demasiado?, pensó, pero descartó la idea rápidamente, pues solo tenía unas cuantas latas de tamaño normal. Mientras contemplaba las innumerables estrellas fugaces, Adrián se perdió en sus pensamientos mientras solo unos minutos después el sonido de fuertes golpes llenó todo el vecindario. Mientras las alarmas de los autos y otros sonidos de destrucción llenaban sus oídos, Adrián vio un par de estos meteoritos caer e impactar su patio trasero. ¿Qué?, murmura mientras más meteoritos caen e impactan las casas de sus vecinos. En lugar de quemarse en la atmósfera de la Tierra, como suele ocurrir con los meteoritos, lo que caía del cielo descendía completamente intacto y traía destrucción consigo. Mientras sonidos parecidos a una versión extrema de una tormenta de granizo llenaban su entorno, todas las casas del vecindario, incluida la suya, resultaron dañadas en diferente medida, dependiendo de la suerte del propietario. En ese momento, la esposa de Adrián y su hija, Liz, se despertaron gritando y corrieron por las escaleras. «Papá», gritó Liz al ver a su padre al pie de la escalera, mirando por la ventana. «Aléjate de la ventana». Actuando rápidamente, saca a su padre de la ventana justo a tiempo para que un largo y afilado fragmento de metal la rompa y empale el piso de madera donde una vez estuvo parado. Mirando fijamente el metal con forma de lanza que podría haberlo matado, Adrián se volvió hacia su hija con una mirada de agradecimiento. «¿Cómo lo supiste?». «Algo parecido ocurrió en la ventana de arriba», dice. «Basta de hablar», grita su esposa y abre una puerta cercana. «Todos al sótano, ahora». Después de pasar la noche juntos en el sótano, esperando a que pasara alguna extraña catástrofe que ocurría afuera, el teléfono celular de Adrián comenzó a sonar. Hola. Responde mientras su familia escucha de aburrida. «¿Soy Adrián Thomes de Best Salvaje?», pregunta una mujer al otro lado de la llamada. Bestman Salvaje es un equipo de limpieza propiedad de Adrián que tiene un contrato para salvar cualquier incidente que ocurra en la ciudad de Nueva York. «Sí, se trata de anoche», responde, feliz y molesto a la vez. Contento, porque ganaría mucho dinero con este incidente, del cual su negocio tenía gran necesidad, y molesto, porque sería mucho trabajo en los próximos días en base a lo que vio anoche. Ni siquiera había dormido aún. Sí, el alcalde está llamando a todos los equipos de salvamento para limpiar el incidente de anoche. Fin del capítulo 160.